las dudas, las inquietudes deben dejarse en el foro. De hecho, ayer una de nuestras compañeras estuvo respondiendo muchas de estas consultas. En la plataforma van a encontrar también y ordenadas por fechas las grabaciones de los encuentros. Ya están disponibles las grabaciones de los dos primeros encuentros de la semana pasada, el del día martes y el del día jueves. De manera que si saben de alguien que no pudo conectarse o alguno de ustedes no pudo estar en esa primera presentación de la propuesta, pueden hacerlo de manera asincrónica ingresando a esos links. Por otro lado, desde ayer tenemos que contarles que ya se encuentra disponible un primer material. Si ustedes van a visualizar la imagen de un documento, cliqueando en esa imagen, van a poder acceder al documento Fortalecer las trayectorias de los estudiantes, alfabetización. ¿Sí? Que es el material que formó parte de la capacitación, de la formación para directivos y que va a acompañar las presentaciones de nuestros futuros encuentros, ¿sí? Bueno, con respecto a la asistencia, que fue una consulta recurrente la semana pasada, bueno, por ahora ustedes van a ir dejando sus datos en el chat. Nosotras bajamos ese chat, así que tenemos un registro de todo lo que aparece en esa conversación y probablemente desde la semana próxima vamos a facilitar un link, ¿m? Para que ustedes directamente ingresando ese link puedan dejar el presente. Y bueno, ya para finalizar y darle paso a la estrella de la mañana, ¿sí? Que es nuestra conferencista, vamos a decirles que quienes ya transitaron este trayecto el año pasado, porque esto se replicó en 2025, sepan que tenemos un aula específica, ¿sí? Para dar continuidad al acompañamiento en la construcción de los proyectos institucionales de alfabetización, que es el aula 2025, que también la van a encontrar en plataforma y ya tenemos prevista una primera fecha de encuentro, van a ser encuentros mensuales, a partir del 12 de mayo. Bueno, dicho esto, Muy te doy la bien, palabra, Fabi. muchas gracias, Dani. Vamos a presentarla a María Noel, que ya está con nosotros. Muy bienvenida, María Noel Antas. Vamos a comentar brevemente cómo es la dinámica a la par de presentarla. Nosotros creemos que todos la conocemos, pero por las dudas alguno no la conozca, de los colegas aquí reunidos, vamos a decir dos o tres cositas importantes. Noel Antas es profesora en letras, egresada de nuestra Universidad Nacional del Litoral, aquí en la ciudad de Santa Fe. Ella tiene una especialización en lectura, escritura y educación por la FLACSO, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También tiene una especialización en alfabetización inicial por el INFOD. Y entre otras cosas, también tiene una especialización, un diplomado de posgrado de la Universidad Nacional de Mar del Plata en enfoques actuales en el proceso alfabetizador. Algo chiquito de su recorrido de formación académica respecto al tema que nos inquieta. Como si todo esto fuera poco, María Noel es colega de territorio, es profe de adolescentes hace más de 20 años, ejerce como profesora del nivel medio y del nivel terciario. Y el detalle principal, si todo esto no fuera muy importante, es que es una de las capacitadoras principales que tiene la provincia para las maestras y maestros de nivel primaria del Plan Raíz, que este año, si no recuerdo mal, Noel, estarías en el tercer año de capacitación, cerrando el ciclo total, el primer ciclo de primero, segundo y tercer grado de alfabetizadores de raíz. Bueno, desde este lugar de formación y desde esta experiencia y de esta amorosidad que tiene esta profe, la que queremos mucho, compartimos con ella desde secundaria la inquietud de que la escuela media también tiene la necesidad de hacer acciones de alfabetización inicial con los chicos que ingresan a primer año. Como yo les expliqué, Noel, a estos colegas la semana pasada, esto es un formato de conversatorio. En el conversatorio construimos entre todos.
pero tenemos un par de visitas especiales que cortan un poco la dinámica, como la presencia tuya hoy. En calidad de especialista te vamos a escuchar lo que tengas preparado para compartir. Le vamos a pedir a todos los colegas presentes que mientras le escuchan registren en su cuadernito, en su toma de apuntes, en un Word paralelo en la computadora, esa pregunta que le quieran hacer respecto de lo que Nelo está presentando, porque al final vamos a habilitar ese intercambio. Y para que no quede un vacío y nadie sepa qué preguntar, no hace falta ya romper el hielo, tengamos esa pregunta para ese momento. También dejarlos tranquilos que los recursos que Noel utilice hoy en la mañana, terminada la jornada, estarán disponibles en plataforma junto con los demás recursos que vamos socializando. Dicho esto, bienvenida Noel, te escuchamos y nuevamente muchas gracias. Bueno, ¿cómo les va a todos? Muy buenos días. Gracias, Fabiana, por la presentación y, bueno, también agradecer esta renovación de convocatoria, ya que estuvimos recorriendo un camino juntos el año pasado y la verdad que es un gusto para mí estar acompañándolos otra vez en este 2026, que, bueno, recién está comenzando. Bueno, para no dilatar más los tiempos, porque el tiempo es tirano, vamos a arrancar. Me voy a servir del título elegido para esta charla, la alfabetización en el nivel secundario, de oportunidades se trata, para empezar este ida y vuelta haciendo algunas aclaraciones, algunas precisiones en torno al concepto de alfabetización, porque entiendo que del otro lado tenemos eh, profes que pueden ser del área de lengua y literatura y entienden un poco más de qué va la cosa, como dicen los adolescentes, pero también sé, porque estuve mirando, bueno, los encuentros de la semana pasada, que tenemos docentes de otras áreas, tenemos miembros de los equipos directivos, que a lo mejor, bueno, no sepan por ahí lo que saben los profes de literatura, ¿no? De lengua y literatura. Por eso detenernos unos minutitos para decir que la alfabetización desde hace ya varios años se entiende como un proceso que se lleva adelante, se lleva a cabo a lo largo de toda la vida, que se inicia en la primerísima infancia, podríamos decir, con esa etapa que desde ya hace un tiempo se denomina alfabetización temprana, etapa que se continúa luego en el primer ciclo de la escuela primaria con el tema que nos convoca hoy, que es alfabetización inicial, y a partir de, podríamos decir, cuarto grado y más o menos hasta cuarto, quinto año de la escuela secundaria, el proceso de la alfabetización sigue con esa etapa que se denomina alfabetización avanzada. Aprovecho para también comentar en relación a la alfabetización avanzada los materiales de articulación que creo se van a compartir o ya se han compartido, que estuvieron el año pasado a cargo de la especialista Valeria Abusanra. Y por último, podríamos decir que este proceso de la alfabetización tiene como una última etapa, que es la alfabetización académica, que arranca allá por quinto año de la escuela secundaria y se continúa en el nivel superior, una alfabetización académica que, bueno, entre otras cosas nos obliga, por ejemplo, a tener que escribir papers, aprender a escribir papers, aprender a escribir una tesis, ¿no? Con todo lo que eso significa y por lo que seguramente varios de los colegas que nos están acompañando han tenido que atravesar ese proceso de escritura. Así que bueno, marcar un poco como esto de aprender a leer y a escribir es algo que
nos atraviesa y que desarrollamos y estamos aprendiendo, inclusive varios de los que estamos acá presentes. La pregunta sería entonces si la alfabetización inicial es una etapa que nosotros ubicamos en el primer ciclo de la escuela primaria. La pregunta que seguramente nos está rondando en este momento en la cabeza es ¿por qué hablar de educación, de alfabetización inicial en el nivel secundario? Y para eso voy a retomar un fragmento muy breve de un documento que recién mencionó Daniela, que está subido ya a la plataforma, que es el documento titulado, voy a sintetizar el título porque es bastante largo, Fortalecer las trayectorias, donde sus autoras, y cito textualmente lo que ellas dicen, las autoras sostienen que investigaciones actuales señalan que existe hoy en día un número importante de alumnos y alumnas en el nivel secundario que todavía no saben leer ni escribir palabras. Esta es una cita textual de ese documento. Vuelvo sobre esto, ¿no? Alumnos del nivel secundario que todavía no pueden leer ni escribir palabras. Y creo que esto es lo que hoy nos convoca a estar en esta charla, a sumarse a esta capacitación. Solo agregar que si los estudiantes no dominan lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a llamar hoy habilidades básicas de lectura y escritura, es imposible que puedan comprender textos y que puedan producir textos. Entonces, bueno, un poco este es el sentido de empezar por el comienzo, por la raíz, podríamos decir, haciendo referencia al nombre del plan de alfabetización de la provincia. ¿Cuáles son los objetivos del encuentro? Ustedes los están viendo ahí en pantalla. Podríamos decir que por un lado, uno de los objetivos que tenemos en esta mañana es revisar para quienes ya conocen y para quienes recién se están adentrando por estos lugares, presentar los procesos de nivel inferior implicados en la comprensión y producción de textos. Y por otro lado, socializar o compartir con ustedes algunas estrategias de enseñanza tendientes a promover, y esto quiero que quede muy claro, lectura y escritura de palabras. Y algo vamos a decir, vamos a meter ahí una cucharita en lo que tiene que ver con fluidez lectora. Decíamos hoy los tiempos son tiranos y por eso este recorte que presentamos en la charla de hoy. Todo ello, esta revisión, esta presentación y esta socialización de estrategias de enseñanza, lo que buscan es orientar la toma de decisiones pedagógicas que necesariamente deben estar contextualizadas, es decir, va a ser cada institución, cada uno de ustedes, cada uno de los que está del otro lado, quien seguramente completará, enriquecerá y ajustará estas propuestas que yo les voy a estar compartiendo hoy, de acuerdo a las características de cada una de sus instituciones. Pero además de ser decisiones pedagógicas contextualizadas, creo que también es parte de nuestra responsabilidad profesional que esas decisiones también sean fundamentadas. Y por eso hoy algo del marco teórico que sostiene esta propuesta voy a dejar entrever. Rápidamente compartir con ustedes cuál es
la definición de alfabetización que manejamos en esta propuesta. Y voy a hacer referencia primero a una definición amplia que aprovecho para decir que es la definición que aparece en los diseños curriculares, en los nuevos diseños curriculares de la provincia de Santa Fe, y en este sentido hay un puente entre esto que les voy a presentar hoy y lo que está ya en los diseños, que si bien son de primaria, creo que es importante marcarlo. Esa definición entiende la alfabetización como un conjunto de habilidades lingüísticas, de habilidades cognitivas, que consideramos que son necesarias para el ingreso al mundo de los conocimientos, que los hombres han desarrollado a lo largo de la historia y que por esas cosas se ha decidido que sea la escritura la encargada de organizar y de, legar a las nuevas generaciones a través de la lengua escrita. Por eso la importancia de poder hacerse de estas dos prácticas que son la lectura y la escritura. Y en segundo lugar, hacer referencia a una definición más específica que tiene que ver con que una persona que está alfabetizada entonces es una persona que no solo puede comprender textos escritos y así hacerse de los conocimientos que la humanidad ha ido construyendo a lo largo de la historia, sino que además una persona alfabetizada es aquella que puede producir textos escritos y de esta manera sumar, ¿sí? Producir a partir de la escritura nuevos conocimientos. No solo comprendemos los conocimientos que la humanidad nos ha legado, sino que además a partir de la escritura podemos producir conocimiento. Para empezar a ordenar un poquito esta presentación, esta charla que vamos a tener, que estamos teniendo, les traje una imagen que allá por el año 2001, Holly Scarborough, que es una investigadora en desarrollo temprano del lenguaje y la relación de este con la alfabetización, presentó este modelo que están viendo ustedes en pantalla, conocido como modelo de la cuerda de la lectura. La importancia de este modelo es que visibiliza a golpe de vista, si lo recorremos y lo miramos en detalle, es un modelo que visibiliza, que en su momento visibilizó, y creo yo que sigue visibilizando, la complejidad de la lectura. Porque lo que vemos en este modelo son cuántas y cuáles son las habilidades y también los conocimientos que están involucrados en una práctica que nosotros, que somos lectores expertos, ya tenemos automatizada, pero que quienes están recién ingresando en el mundo de la cultura o quienes recién están aprendiendo a leer y a escribir, todavía están en esta etapa, ¿sí? Donde vemos esos hilos por separados y que a medida que el proceso del aprendizaje avanza, se van trenzando en dos cuerdas. Ven que hay una cuerda superior relacionada con la comprensión del lenguaje y una cuerda inferior o una hebra inferior relacionada con lo que va a ser el tema, con lo que va a ser el tema de la clase de hoy, que es lectura y escritura de palabras. En el año 2023, en el 2023, en este caso una investigadora argentina, Beatriz Duke, presentó lo que es una su versión, obviamente inspirada en el modelo de la cuerda,
su versión de este modelo, que a diferencia del de Scarborough es el modelo de la cuerda de la lectura y la escritura. Acá está lo distinto, ¿no? Y como les decía, ahí está de este complejo modelo de la cuerda lo que vamos a alcanzar y lo que vamos a tratar de abordar hoy, que es la hebra inferior, por eso hablamos de procesos inferiores, no porque sean menos importantes, sino porque están en la parte de abajo de la cuerda. Y que estén abajo significa que son la base sobre la cual se va a apoyar el resto de las habilidades y el resto de los conocimientos. Y algo, como les adelanté, alguito, vamos a tocar con respecto a fluidez lectora. Algunas palabras más acerca de por qué hablar de alfabetización inicial y más específicamente por qué estar hablando de lectura y escritura de palabras en el nivel secundario. La respuesta más obvia tiene que ver con que año tras año escuchamos a los profes de primer año, no digo en todas las escuelas, pero parece ser que cada vez más, contar que reciben alumnos que no saben leer ni escribir, y voy a citar una docente que tomó la palabra y habló la semana pasada, ni siquiera su nombre. Cuando no, recibimos alumnos que rápidamente detectamos que son grandes copistas, es decir, que copian lo que ven en el pizarrón, pero cuando la profe decide, en lugar de escribir la consigna en el pizarrón, dictarla, no pueden copiar esa consigna. O cuando detectamos alumnos que, por ejemplo, leen de manera silábica o muy lentamente, y por supuesto, esto complica la comprensión del texto. Ahí en pantalla, bueno, contarles que es necesario, si los tenemos ahí a los chicos en el aula, abordar los procesos de nivel inferior, aunque, bueno, debería ser algo con lo que llegan, sí, pero los tenemos ahí y algo tenemos que hacer con ellos. Decirles que si estos procesos no se automatizan, los lectores y escritores no pueden de ninguna manera destinar recursos a los procesos de nivel superior. Es decir, que si yo tengo chicos que no pueden leer ni escribir palabras, no pueden, y esto lo relaciono con el punto siguiente, no pueden de ninguna manera comprender de manera autónoma un texto, porque no tienen automatizada la lectura. Entonces vemos año tras año los titulares de los diarios hablando de los bajos niveles de comprensión lectora que tienen nuestros alumnos, y la pregunta es, ¿sabemos acerca de los déficits que hay en fluidez lectora? Porque fluidez lectora, evaluaciones que aborden la cuestión de la fluidez lectora, es algo que no solemos tener demasiada tradición en las escuelas argentinas. ¿A qué cuestiones le tengo que prestar atención? ¿Cuáles son alarmas? ¿Cuáles son indicios que me van a marcar a mí la necesidad de empezar a llevar adelante algún tipo de intervención? Por ejemplo, le pido a un alumno que lea y lee de manera silábica o muy pausada. Ahí hay problemas en fluidez lectora. Entonces, vamos a ver cómo intervenir en ese caso. O dicto y en lugar de escribir paquete, escribe pacete, por ejemplo. O dicto y detecto que a nivel de la palabra omite letras,
o a nivel de la palabra omite sílabas, o a nivel del texto omite la escritura de algunas palabras. Carencia de entonación adecuada. La entonación es algo que no solemos abordar mucho, la enseñanza de la entonación es algo que no se suele abordar mucho en las escuelas, desconociendo cuánto del significado de un texto está relacionado con la entonación. Es decir, el significado de un texto no es la suma del significado de las palabras que lo componen. Ustedes saben que también es muy importante o mucho del significado de un texto depende de la relación entre esas palabras, del orden que esas palabras tienen en el texto. Yo puedo tener las mismas palabras con los mismos significados, pero el orden altera el significado. Por ejemplo, no es lo mismo el gato corre al perro que el perro corre al gato. Las palabras son las mismas, el significado es el mismo, pero el significado de cada palabra por separado es el mismo, pero el orden altera el significado del texto. Y miren brevemente, con respecto a entonación, cómo también de la entonación depende el significado de un texto. Las palabras son las mismas, el orden es el mismo, pero lo que le da diferente significado a estas oraciones que voy a leer a continuación es la entonación. No es lo mismo decir no se lo dijo que decir no se lo dijo. Que decir no se lo dijo, no se lo dijo. No sé, ¿se lo dijo? Las mismas palabras, en el mismo orden, lo que cambia el significado, vuelvo a insistir, es sobre todo la entonación. Y por último, detectar en el grupo la necesidad de tener que leer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para poder alcanzar la comprensión, por ejemplo, de una consigna o de incluso de textos que son muy breves. Si detectamos, si encontramos, y acá voy a hacer referencia un poco al enfoque de enseñanza que tiene esta propuesta, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros alumnos? Bueno, lo primero que quiero decir es no hay más tiempo para perder. Hay que tomar el toro por las astas ya, y para eso este enfoque de enseñanza lo que nos dice es, en primer lugar, la lengua escrita es un bien cultural. Y esto a lo que nos obliga a nosotros, que ya dominamos la lectura y la escritura, es a transmitir este bien cultural a las nuevas generaciones. Y la institución elegida para llevar a cabo esa transmisión es la escuela. Se decidió que sea la escuela, no es la iglesia, como fue en algún momento, no es la familia, es la escuela la encargada de transmitir este bien cultural. Y para eso, nuestra propuesta de enseñanza lo que sostiene es enseñanza explícita. Tenemos que enseñar, tenemos que mostrar explícitamente a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, cuáles son los procesos, cuáles son los mecanismos que un lector experto, que un lector en realidad pone en juego al momento de empezar a leer y escribir. ¿Cómo vamos a enseñar explícitamente? A través de el modelado del docente. Es decir, es el docente quien va a tener que visibilizar cuáles son los mecanismos que están involucrados en el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura de palabras, que es lo que vamos a hablar hoy. Sumado a este modelado,
a estos momentos en donde les vamos a mostrar a los alumnos qué es lo que tiene que hacer para poder leer y para poder escribir palabras, práctica, momentos de práctica, donde los estudiantes lean y escriban junto con nosotros, en este caso, palabras. ¿Qué vamos a abordar hoy? Perdón, escritura de palabras. La estrategia que les voy a compartir es escritura de palabras con modelado del docente, lectura de palabras. La estrategia de enseñanza se denomina lectura por recodificación fonológica. Y algo vamos a decir acerca de, y avanzamos un poquito en la cuerda, de fluidez lectora. Y acá la estrategia es lectura, lo que llamamos lectura repetida, asistida de palabras y oraciones que conforman textos muy breves. Vamos con la primera de ellas. Escritura de palabras. Como les decía cuando recién les compartía el enfoque de enseñanza, la enseñanza es explícita. Por lo tanto, el docente tiene que mostrar, entendiendo por mostrar, modelar el mecanismo de escritura que en este caso está mediado por la fonología. Es decir, mediante la conversión de los fonemas en grafemas. Nuestro sistema de escritura es un sistema de escritura alfabético, es un sistema que está regido por lo que se llama el principio alfabético, según el cual a cada fonema le corresponde un grafema. Entonces, de ahí y sobre la base de esta manera de entender el sistema de la escritura, es que proponemos el siguiente modelado, lo voy a hacer muy breve, para enseñar a escribir palabras a nuestros estudiantes. La docente arranca el modelado diciendo cuál es la palabra que van juntos a escribir. Supongamos que la maestra planifica, la maestra, el maestro, el profe, planifica escribir con sus alumnos la palabra mesa. Entonces les dice, vamos a escribir mesa, ¿sí? Mesa. Mesa. Me. ¿Cuál es la m? Y ahí invito al estudiante a sumarse a este modelado, a esta escritura de palabras, preguntándole a él si conoce cuál es el grafema que representa al fonema que yo, docente, estoy sosteniendo en la oralidad. ¿Cuál es la m? Puede ser que me respondan, puede ser que no. Lo que puede salir es la M, la de mi nombre, la de mamá, puede ser que salga mucha información de ellos. El docente lo que hace es trazar el grafema en el pizarrón, estableciendo de esta manera la correspondencia entre el fonema que está pronunciando y cuál es el grafema que representa ese sonido. El tema del trazado no es un detalle menor, es sumamente importante, porque los chicos tienen que ver, si es que nunca vieron, lo que se llama el patrón grafomotor de la letra, que es por dónde arranca la letra, por dónde sigue y por dónde termina. Vamos a escribir mesa. Mesa, me. ¿Cuál es la m? Muy bien, esta. ¿Cuál es la e? Muy bien, esta que está acá. Mesa, sa. ¿Cuál es la s? Muy bien, la de tu nombre. Esta que está acá, el profe la traza. Sa, la, mesa, mesa.
Al principio, con estos estudiantes que ni siquiera pueden escribir de manera autónoma palabras, es necesario que durante un tiempo el modelado sea donde el docente al principio hace todo. Al principio necesitamos hacer todo. Elegir qué palabra les vamos a dictar, donde tenemos que pronunciar los sonidos, es decir, mostrarles a ellos cómo los sonidos salen del interior de las palabras, salen del interior de la sílaba, enseñarles a romper la sílaba, porque esto es conciencia fonológica, y es muy probable que si ellos no puedan a esta altura de su escolaridad escribir palabras, pueda deberse a que no tengan suficientemente desarrollada la conciencia fonológica, puntualmente lo que se llama conciencia fonémica, es decir, poder aislar los fonemas que componen una palabra, y si no lo pueden aislar, es muy difícil que puedan establecer las correspondencias con la letra que los representa. Algunas consideraciones con respecto a esta estrategia de enseñanza. Por un lado, es muy importante qué palabras elegimos para dictarles. Al principio tienen que ser palabras, lo que llamamos palabras simples, es decir, bisílabas, consonante vocal, consonante vocal. Como por ejemplo mano, como por ejemplo nudo, como por ejemplo luna. Con la otra particularidad de que todos los fonemas al principio sean prolongables para que yo los pueda sostener y el alumno los pueda escuchar. Del universo de palabras del español, fíjense cómo se reduce bastante. Bisílabas, consonante vocal, todas sílabas prolongables, todos fonemas prolongables. Luego podemos empezar de a poquito a complejizar. Por ejemplo, sumando una sílaba más. Pomelo, camino, tomate. O un pasito más en complejidad, empiezo a presentar sílabas complejas, palabras bisílabas, vuelvo otra vez a palabras de 2 sílabas, donde la complejidad esté en la sílaba. Por ejemplo, pasto. Ahí tengo una sílaba compleja, consonante, vocal, consonante, y la otra es una sílaba simple, consonante, vocal. O, por ejemplo, complejizo un poquito más y presento brazo, donde la sílaba compleja está al principio también, consonante, consonante, vocal, lo que las maestras llaman los grupos consonánticos. Blable, bli, blu, blable, bli, blu, brabre, bri, bru, son mucho más difíciles de poder aislar. No es lo mismo aislar a, ma, que aislar br, br, brr. Es mucho más complejo, pero como lo hace el docente y los niños y los estudiantes de a poco empiezan a sumarse a nuestra prolongación, lo van a lograr, siempre y cuando, y salto al punto siguiente, esto se trabaje de manera sistemática. Si nosotros hacemos esto con los estudiantes una vez cada 15 días, esto no tiene efecto en el aprendizaje de los chicos. Vamos a tener necesariamente que trabajar de manera sistemática con este grupo de estudiantes, 4 palabras por día, dictarles 4 palabras por día, respetando esta progresión de palabras simples a palabras cada vez más complejas, y la frecuencia que nosotros sugerimos para que puedan ver los resultados a corto plazo es 3 veces a la semana. Con respecto a la progresión de la estrategia, decirles rápidamente, al principio hacemos todo, ¿sí? Todo hace el docente. Empezamos a invitar a los estudiantes a que se sumen a nuestro modelado, y luego de manera progresiva vamos a ir viendo cómo ellos empiezan a autoprolongarse y empiezan a afianzar
las correspondencias, es decir, a identificar el fonema y a saber cuál es el grafema que lo representa, hasta llegar a, en algún momento, autoprolongarse y escribir de manera autónoma las primeras palabras. Vamos con lectura de palabras. En este caso, la intervención didáctica recibe el nombre de lectura de palabras por recodificación fonológica, nombre un poco complejo y por lo tanto las maestras suelen conocer esta estrategia con un nombre más popular, que es el denominado la ventanita. Vuelvo a insistir, esta es una estrategia de enseñanza de la lectura para quienes no leen palabras, ¿sí? Para quienes ni siquiera pueden leer palabras. Ya vamos a ir a fluidez. ¿Cuál es la estrategia? Siempre les hago este chiste a las maestras. En la era de Artemis III podemos enseñar a leer con 2 papeles. Escribo una palabra en un papel, en imprenta mayúscula, porque, bueno, no tenemos tiempo para hablar mucho de los tipos de letras que favorecen la alfabetización inicial, pero tanto escritura de palabras como lectura de palabras al principio en imprenta mayúscula. Escribo entonces una palabra en imprenta mayúscula, una palabra simple, porque la progresión de las palabras para enseñar a leer es la misma que para enseñar a escribir. Y a medida que voy destapando grafema tras grafema, voy prolongando el sonido que le corresponde a esa letra. Entonces supongamos que escribí la palabra luna, y entonces voy destapando el grafema, grafema por grafema, y digo lu, na, na, luna, luna. Nada de la estrategia de enseñanza es porque sí, es caprichosa. Muestro el grafema, establezco yo docente la correspondencia con el fonema que le corresponde, que le corresponde. La pronunciación, la prolongación, perdón, del sonido en la sílaba, fíjense que es continua. Lu, no corto. Lu, lu, porque ahí lo que yo le enseño al niño es, al estudiante es a sintetizar sílaba, ¿sí? A sintetizar fonemas, de manera continua, lo sostengo, sintetizo sílaba. Lu, na, sintetizo sílaba. Na. Y ahora sintetizo sílabas para formar palabra. Luna, luna. Porque la habilidad, por decirlo de alguna manera, estrella de la lectura es la habilidad fonológica de la síntesis. Ellos tienen, además que aprender a establecer las correspondencias, a sintetizar sonidos para formar sílaba y a sintetizar sílabas para formar palabras. ¿Se acuerdan que les dije uno de los indicios, uno de los alarmas es lectura silábica? Ahí falta, en la lectura silábica lo que falta es enseñarles a sintetizar sílabas para formar palabras. Entonces, consideraciones. Prolongación continua, es decir, sostenida hacia el interior de la sílaba, sintetizo sílaba y recién ahí paso a la segunda sílaba, y luego sintetizo sílabas para formar la palabra. Los criterios de selección de las palabras con las cuales empezar a enseñar a leer son los mismos que para escribir, palabras simples, consonante vocal, al principio todos sonidos prolongables, y luego vamos complejizando las palabras en longitud y en estructura silábica. Todo esto que yo estoy explicando muy rápidamente, después ustedes lo van a poder leer más tranquilos en el documento que acompaña esta charla, y
también tengo entendido que luego en los próximos encuentros los van a trabajar con las chicas del equipo de secundaria. Así que por eso yo voy, vieron que de entrada les dije que los tiempos son tiranos. También insistir en esto de la sistematicidad, es muy importante trabajar también lectura de palabras de manera sistemática, si yo quiero ver los resultados y verlos en corto plazo, sobre todo en secundario, vuelvo a insistir en esto, no hay más tiempo para perder. Tengo que trabajar 4 o 5 palabras por día, 3 veces a la semana. Ahí está lo que vimos hasta recién. Miren en este modelo de la cuerda lo que trabajamos hasta el momento. Fíjense que nos quedó ortografía, por ejemplo, por fuera, pero ya llegado su momento podemos llegar a decir algo, ni hablar de la cuerda superior, que de eso todavía no vamos a hablar, y decirles algunas cositas con respecto a fluidez lectora, que es lo que paso a mostrarles a continuación. Rápidamente contarles que la fluidez lectora no es algo que se logra de un día para el otro. Fíjense cuál es el camino de la fluidez lectora. El primer hito en este camino es la lectura por recodificación fonológica, por eso fue lo primero que les compartí, pero podríamos decir que este es una posta o un hito en este camino que es innegociable si nosotros queremos en algún momento lograr lectores autónomos, pero también tengo que ser sincera y decirles, no es la manera de lectura más eficaz, porque la lectura por recodificación fonológica es una lectura muy lenta, y nosotros, si queremos que nuestros alumnos comprendan, además de decodificar, que comprendan lo que leen, tenemos que automatizar la lectura. Si nosotros queremos que nuestros alumnos automaticen la lectura, necesitamos que nuestros alumnos lean con precisión y velocidad. Con precisión es, leo la palabra que está escrita, no invento la palabra. Vieron que ellos, frente a algunas palabras, leen el comienzo de la palabra y el resto lo inventan, y le cambian el sentido al texto. Eso es precisión, leer exactamente la palabra que está, que tienen que leer. Y velocidad tiene que ver con la automaticidad. Es decir, a medida que ellos automatizan la lectura, van leyendo con mayor velocidad. No estamos esperando colapintos de la lectura. La idea no es ser colapintos de la lectura. La idea es que la lectura tenga un ritmo y una fluidez que les permita a ellos ir construyendo el sentido del texto. Lo mismo hacemos nosotros. Ante textos que son de menor complejidad, leemos un poquito más rápido. Pensemos cómo leemos, por ejemplo, una novela en la playa. Y cuando nos enfrentamos a textos académicos, como puede ser un paper, por ejemplo, lentificamos la escritura, es decir, leemos a otro ritmo, porque claro, el procesamiento de información que tenemos que hacer para poder construir el significado de ese texto amerita una lectura un poco más lenta. Entonces eso se va regulando. Pero básicamente precisión y velocidad tiene que ver con lograr la automaticidad de la lectura. Y el último eslabón, el último hito, es el de la entonación, que algo ya mencionamos, así que no me voy a detener demasiado. Si yo quiero que mis alumnos avancen en este camino de la fluidez, perdón, la propuesta es lo que llamamos lectura repetida asistida de palabras, oraciones y textos breves. 2 o 3 cuestiones con respecto a esta propuesta. Hablamos de lectura repetida, hablamos de lectura en voz alta. Los alumnos tienen que practicar la lectura de palabras, oraciones y textos breves en voz alta. ¿Por qué repetida? Porque son alumnos que tienen problemas en la fluidez, por lo tanto, o no leen con precisión las palabras, o todavía para leer recurren a la recodificación, o no leen todavía de manera muy lenta. Entonces, ¿qué necesitamos? Les damos una lista de palabras
y le pedimos que la lea, varias veces lee esas 5 palabras al principio, que después pueden pasar a ser 8 y después pueden pasar a ser 10. Y con eso lo que ganamos es precisión y velocidad. Van a ver que la primera lectura que hacen de esa lista es más lenta, más ligada a la recodificación, y después de a poquito van ganando precisión y velocidad. Y ustedes y las maestras me dicen, y lo que pasa es que se la sabe de memoria la lista ya. Sí, y es fundamental que se la sepa de memoria, porque significa que esa representación, la representación ortográfica de esa palabra ya la tienen acá. Y entonces la próxima vez que en un texto se enfrenten a esa palabra, ya no la van a recodificar, sino que van a leer esa palabra por lo que se llama la vía directa o vía léxica, que es recuperar automáticamente, que es lo que hacemos nosotros, recuperamos automáticamente la representación ortográfica de la palabra de nuestro léxico mental. Cuando pasamos a la lectura de oraciones, y con esto ya voy terminando porque el tiempo me apura, cuando hablamos de lectura de palabras, de oraciones y de textos breves, es muy importante el modelado previo del docente, es decir, atento a que no estén haciendo lecturas repetidas y las estén, por ejemplo, leyendo mal una palabra. Les cuento un caso. La palabra que tenía que practicar era varita y como nadie le había modelado esa palabra, la niña leía barrita, 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 y estuvo 3 minutos leyendo barrita, barrita. Entonces el modelado, siempre la primera lectura en voz alta de la lista de palabras de las 2 o 3 oraciones o del texto breve tiene que estar a cargo del docente. Y sobre todo en relación a los textos por la cuestión de la entonación, sino cómo los chicos van a entonar bien la lectura de los textos. La entonación correcta primero viene de la mano del docente y luego ellos practican, ¿no?, 2 o 3 veces la lectura de ese texto. Bueno, listo. Para Bueno, cumplir con los tiempos, un poco rápida la última parte, pero no, no, muy quiero ser bien. La respetuosa verdad que del tiempo de todos los docentes. te Muy bien, agradecemos Noel. muchísimo, sí, te Muchísimas gracias. agradecemos muchísimo, Noel. La verdad que... Habíamos prometido que Ujú. íbamos a tomarnos unos minutos, sabemos que son las 11, pero sabemos que contamos con unos minutos más de tu parte, esperemos que los que están presentes también, al menos nos damos 10 minutos de intercambio. Si cedo el micrófono, levantan la manito y el que quiere ir preguntando cuestiones específicas a Noel, nos escuchamos. Perdón, Fabi, también hay algunas Hay consultas en el chat, hay Hay algunos muchas consultas en el comentarios. chat, Sí. las podemos recuperar ahora o después. Ujú. El tema es ver si hay Bien. algunos que quisieran tener, Expresarse ahora, sí, sí, sí. expresarse, darles ese lugar. Hola, hola. Sí, primero me encantó la explicación. Yo soy profesor de lengua y estoy dando esto en el profesorado, donde les explicamos a los estudiantes cómo se aplica el programa ECO a partir de Beatriz Duke y Dale, ¿cierto? El libro El derecho a aprender a leer y escribir. Me pareció interesante, muy bueno. Me gustaría saber si el material va a estar, porque decías, este material va a estar, y no lo vi en la página. Aún no, pero lo Ah, vamos a tener disponible, sí, sí, en plataforma, no te preocupes. bueno, muchísimas gracias. Tanto la presentación como el documentito que nos va a ofrecer también Noel. Muchas gracias. Bien, ¿alguna consulta de algún profe? Porque hubieron muchos comentarios en el chat. Los comentarios, no veo manitos levantadas, pero si no me dicen o me ayudan mis compañeras a ver. Los comentarios, Hola. acá estamos, adelante, Ay, presentate si querés. perdón, lo que pasa es que no veo dónde está la manito. No, no estoy muy bien con la tecnología. Dale, Emilia, Quería habla hacer una tranquila. consulta. Gracias. Noel, quería hacer una consulta. Primero decirte, excelente, súper clara. Bueno, yo también soy profe en letras y bueno, me encantó cómo dice la charla.
La consulta mía es, yo trabajo en una EMPA, acá en un secundario de adultos, donde tenemos un alumno en primer año, además de con una discapacidad, que no está alfabetizado, pero que dado la cantidad de años que estuvo en educación primaria, fue promovido y está en la educación secundaria. El tema es cómo, o sea, tenés alguna herramienta como para poder alfabetizarlo de alguna manera. Copia, me quedó súper claro que es así, copia textual en mayúscula, imprenta mayúscula solamente, las otras le parecen raras, me dice que no le escriban esa letra, terminan entregándole actividades en imprenta mayúscula, con pocos contenidos, como estoy viendo comunicación, por ejemplo, le hice los dibujitos, que salen las palabras que entran en el oído para ver si se da cuenta. Me dijo que no lo entendía, que no sabía qué le quería preguntar. Bueno, a ver si podés facilitarme alguna herramienta, algo. Gracias. Bueno, contesto yo. Las herramientas son estas que te digo hoy. Estas son las estrategias para justamente esos alumnos que, como vos mencionás, han logrado atravesar toda la escuela primaria siendo grandes copistas, es decir, copian y copian y copian bien, pueden a lo mejor omitir alguna letra, alguna sílaba, alguna palabra, pero son grandes copistas, y así es como logran llegar a nosotros en el secundario. Cuando los detectamos, como en tu caso, que tenés muy identificado quién es ese alumno, lo que tenemos que hacer con ellos es empezar por esto que llamamos los mecanismos básicos, es decir, por los procesos básicos. Este es un alumno que no vas a poder lograr de hoy para mañana que escriba un texto porque, por lo que entendí, ni siquiera puede escribir palabras, y tampoco vas a poder lograr que comprenda de manera autónoma un texto porque ni siquiera lee palabras. Entonces a lo que te invito, Emilia, es a charlar con el equipo directivo y el equipo de docentes de la escuela donde trabajás, porque hay que hacer un trabajo sistemático con este estudiante de empezar por lectura y escritura de palabras con estas estrategias que yo te compartí hoy. Eso es lo que podría, así como rápidamente y muy brevemente, decirte. Así que te invito a leer el documento, donde hay algunas precisiones más, por ejemplo, en relación con el agrupamiento, porque lo que tiene el secundario es esta particularidad de cómo hacemos para trabajar de manera sistemática con este grupo de estudiantes, atendiendo a las particularidades que tiene la educación secundaria, que está muy atomizada con la cantidad de profesores que estos chicos tienen, y cómo hacemos también, porque no es lo mismo alfabetizar en primaria, donde todos o gran parte están aprendiendo a leer y escribir, que con estos chicos, donde sabemos lo que significa para ellos tener que exponerlo frente a sus compañeros que ni siquiera pueden leer y escribir palabras. Hay un apartado en el documento, lamentablemente como la charla es de 1 hora no puedo hacer referencia a eso, donde se habla de un tipo de agrupamiento puntual, pero bueno, ahí yo comento uno, abro la puerta a otros tipos de agrupamiento, cada escuela podrá, conociendo su realidad, ver cuál pone en práctica. Gracias, Noel. Te imaginarás, Noel, que hay de esta naturaleza de preguntas tan específicas y tan singulares de cada escuela, un montón, que no vamos a poder ahora complejizar. Vamos a escuchar un par más que tenemos manos levantadas, pero hacer esta aclaración también a la expositora. Ella hoy nos convida de algunas prácticas esenciales de alfabetización. Hay muchas preguntas que invaden el chat en relación a la construcción de un proyecto alfabetizador institucional, donde se toman otras decisiones en relación a quiénes van a asumir este rol en la institución, si dentro del aula con el colectivo total
o en otro espacio con subgrupos, esas decisiones son decisiones que vamos a tener que ver y pensarlas próximamente. No estamos trabajando el abordaje del agrupamiento hoy, estamos trabajando algunas acciones concretas de alfabetización inicial para aquellos chicos que no leen ni escriben. No pretendemos solucionar el armado del proyecto global en este encuentro de hoy. María José, tenés la mano levantada, te escuchamos. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por toda la información. Te cuento, yo no fui parte de un proyecto que se hizo en una escuela, pero me interesa una cosa. Dijiste 3 veces por semana 5 palabras. En una de las escuelas donde trabajo, cuando se hizo esto, se eligió un curso, se lo armó con chicos que tenían el mismo nivel de deficiencias en su aprendizaje y se los puso todos juntos y todos los docentes hicieron un trabajo todo el tiempo con un cuento, con el Principito más que nada. Lo copiaron en imprenta mayúscula. La pregunta es, ¿saturamos a los chicos? Porque esto era 24/7 más o menos. Y me asusté porque pasamos ahí de un primer año 24/7 con el Principito. Todo el mundo decía, dejamos en la palabra mañana y el siguiente profe seguía con nos levantamos a las 5, no sé, era como una posta, ¿no? Y en segundo año, como esto no se sostuvo, vino la debacle porque los docentes de segundo dijeron, arrancaron con segundo. Y ahí nos quedamos. Y esto fue como caótico. Y claro, y después había que explicar a los del segundo que tenían que seguir lo de los de primero. Pero bueno, eso sí forma parte del proyecto institucional del que no, yo sé que no vamos a entrar. Pero la pregunta es, lo de mínima y de máxima, ¿y cómo sería esto, digamos? Y si nos fuimos a la banquina o no, esa es la pregunta en realidad. No conozco el proyecto en profundidad, por lo tanto no voy no puedo emitir una opinión sobre qué es lo que se llevó a cabo en esa escuela. Sí decirte con respecto a esta propuesta que yo traigo, eh, que en la página 9, donde se vuelve a aparecer esta cuestión del reagrupamiento, acá vos fíjate que estamos abordando solamente la cuerda, perdón, la hebra inferior, ligado o relacionado con la lectura y la escritura de palabras, ¿sí? Arrancar por el principio. Estamos hablando de estudiantes que ni siquiera pueden leer ni escribir palabras. En ese caso, y dado que son estudiantes ya del nivel secundario, lo que yo insisto mucho es en que hay que atender de manera sistemática, intensiva y sostenida ese aprendizaje. Y para eso necesitamos tener algún tipo de agrupamiento fuera del aula, pero que no le lleve a ese estudiante toda la mañana. Entonces, esto es un reagrupamiento que nosotros proponemos hacerlo 3 veces a la semana, dependiendo, bueno, ahí la cantidad de estudiantes que ustedes tengan que reagrupar. Esto no debería, este dictado de 4 palabras por día y esta lectura de otras 4 o 5 palabras, no las mismas palabras que escribieron, porque las que escribieron ya saben cuáles son las palabras y si yo se las propongo leer ya van a adivinar en realidad más que aprender a leer. Entonces, 4 palabras para escribir, 4 o 5 palabras para leer. Esto no debería llevarles más de 20, 30 minutos. Y después los chicos vuelven a estar durante la mañana con sus compañeros. Porque también tienen que estar presentes en la clase de historia, de biología, de matemática. Entonces, lo que nosotros proponemos son intervenciones sistemáticas, 3 veces por semana, intensivas, en el sentido de abordamos algo exclusivamente con ellos, pensado para ellos, que los ayude a avanzar en su nivel de desempeño en lectura y escritura de palabras, y de manera sostenida
porque vamos a tener que buscarle la manera de sostener esto durante varios meses, ¿sí? No es que esto lo voy a hacer durante una semana, 15 días y todos van a aprender a leer y a escribir. Esto hay que sostenerlo durante algún tiempo y son agrupamientos flexibles. Esto significa que el estudiante está y cuando yo detecto que lee y escribe de manera autónoma, sale de ese agrupamiento. Todo el resto, que más ligado al tema de la comprensión y la producción de textos, no lo podemos, no hay tiempo para abordarlo hoy, pero sí dejarlos tranquilos que en algún momento vamos a trabajar. Bueno, muchísimas gracias, Noel. Ya son las 1:15, te agradecemos muchísimo también estos minutos extras. No, por favor. Registramos un montón de consultas que nosotros nos vemos también, obviamente, en el compromiso de ir abordando en los encuentros subsiguientes. Voy a quedarme con una frase con la que vos iniciaste el encuentro de hoy, que tiene que ver con la idea fuerte de que si los estudiantes nuestros en la secundaria no dominan, dijiste, las habilidades básicas de lectura y escritura, es imposible, y ese adjetivo me llega al corazón, que puedan comprender texto y que puedan producir texto. Porque nosotros tenemos como profe de secundaria, vos lo sabés, sos colega, la expectativa de llegar al aula y darles mi texto de formación ética, mi texto de historia, o soy profe de matemática y tengo unas hermosas operaciones pensadas dentro de un problema que tiene un texto elaborado y que necesito que se comprenda para llegar luego a mis contenidos de la operatoria. Y entonces esto es un gran obstáculo. Yo quiero que comprendan y que luego produzcan, pero tengo que asumir nuevamente, lo dejé depositado en el nivel primario y acontece esto a veces. No está, tengo que asumir que si estas habilidades básicas no están, institucionalmente un espacio tenemos que darnos. Cada escuela verá cuál será ese espacio, cuál será esa forma, cómo lo organizaremos e iremos trabajando esos otros aspectos en los siguientes encuentros. Te agradezco mucho por los disparadores, por el material que nos dejás. Quedamos como en compromiso de volver a convocarte en algún momento, ojalá se pueda, y en seguir respondiendo a estos docentes todas sus inquietudes. Disculpen, pero hay algunos que se están retirando porque tienen una hora asignada en las instituciones, están trabajando también. Cerramos aquí, nos vemos el martes que viene y el jueves que viene, de acuerdo al turno que se puedan sumar, y les dejaremos todos los recursos disponibles en la plataforma. ¿Listo, chicas? Muchísimas gracias, Bueno, Noel. gracias, Noel, Gracias, Noel. como Gracias a siempre. todos, ojalá que nos encontremos en otra oportunidad. Nos vemos a todos. Adiós. Gracias, profesoras y profesores y equipos de gestión.